Gracia y paz para todos ustedes, queridos hermanos. Es un verdadero gusto poder saludarlos nuevamente y poder dar inicio a este momento de formación. Los invito a que donde quiera que se encuentren puedan tomar ahora una postura orante y podamos poner en las manos del Señor este momento. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, damos inicio entonces al tema número 14 de nuestro manual sobre el reino de Dios. Como pueden ver en la lámina, está titulado La misión y el reino. El tema del día de hoy tiene un tinte profundamente misionero y el folleto, como podemos ver también en la lámina, de manera acertada nos introduce en el contenido del tema del día de hoy, utilizando el numeral 146 del documento de Aparecida. El documento de Aparecida podríamos decir que es el fruto de la quinta conferencia del episcopado latinoamericano que se celebró en Aparecida, de ahí el nombre. Aparecida queda en Brasil. Cabe decir también que este sínodo, esta conferencia, fue convocada por el Papa Benedicto XVI en el año 2007 y el lema era precisamente discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Desde ya, la idea de fondo que pone este numeral es la intrínseca relación entre el discipulado y la misión. Por eso nos dirá, cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él salva. Vamos a hablar de manera breve acerca del enlace que nos propone el folleto. En el tema anterior tuvimos la oportunidad de adentrarnos en la parábola del banquete de bodas. Jesús utilizó este recurso, como pudimos ver, para darnos a comprender que el reino de Dios, esa realidad del reino de Dios es una invitación que se extiende a todos los hombres, y sin embargo no todos responden, o quizá no respondemos, espero no sea así. Y lo que sucede es que no respondemos de manera afirmativa a esta llamada que nos hace Dios. Ahora corresponde ver qué es lo que pasa con aquellos que deciden decirle sí al Señor, aquellos que deciden dar asentimiento a esta llamada, a esta invitación. Vimos que los que no aceptaron, y eso fue por su misma decisión, ir al banquete de bodas, se perdieron del gran don que el rey les había preparado. Los que sí aceptaron la invitación al banquete debieron también haber adquirido juntamente con esa aceptación, con ese asentimiento, una serie de exigencias, y no solo exigencias, sino también obligaciones. Eso es justamente lo que veremos hoy, cómo haber aceptado la invitación al banquete del reino conlleva una serie de consecuencias que al final van a repercutir
en nuestra vida, pero no solo en la nuestra, sino también en la vida de los demás. Se nos proponen igualmente algunos textos para la reflexión del tema. El primer texto es tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 2. Aquí vemos a Jesús convocando a los 12 y concediéndoles la potestad, brindándoles el poder para expulsar a los demonios y para sanar a los enfermos. Posteriormente vamos a ver igualmente en este pasaje el envío a predicar el reino de Dios. En el segundo texto que se nos propone también es tomado el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 2, y es el pasaje del envío de los 72 discípulos. Y el tercer texto es tomado de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, en el que vemos a San Pablo enseñándonos que para aquellos que siguen al Señor es una obligación dar a conocer la buena nueva del reino. Yo considero que esta última cita es como la síntesis del tema de hoy. Pero bueno, yo les dejo acá los textos, igualmente están en su folleto, para que a lo largo de la semana ustedes puedan organizar su tiempo y puedan leer los 3 textos y así poder ampliar el horizonte acerca de este tema que vamos a tratar el día de hoy. El apartado número 1 lleva por título La misión y el reino de Dios, realidades inseparables. El reino y la misión son realidades intrínsecamente unidas. Cuando nosotros hablamos de intrínseco, hacemos referencia a que una cosa no persiste sin la otra. Podríamos decir también que el reino está presente por la misión, y la misma misión se genera en vistas a la extensión del reino de Dios. Estas son realidades que se complementan mutuamente. Por eso el folleto nos dirá que si la misión de Jesús se centró en el anuncio del reino, entonces el reino no se puede entender sin la actividad misionera, que lo comunica y lo lleva a ser una oportunidad de salvación para los hombres de todos los tiempos. Discípulos y misioneros. Para entender esta dupla entre el discipulado y la misión, se nos hace necesario aclarar el tema del discipulado. Y lo vamos a tocar en un primer momento, porque para poder entender el trabajo y el seguimiento y viceversa, nos es necesario comprender en qué consiste el discipulado. Por eso vamos a decir que el discípulo hace referencia a la persona que se pone bajo la dirección de un maestro. Pero no solo eso, ser discípulo del Señor implica una relación personal, es decir, alguien que conoce a su maestro. Implica también un camino de fe y también una identificación vital con la palabra que predica el maestro, con la palabra que enseña el maestro y la misma persona, es decir, que involucra todo el ser de aquel a quien están siguiendo. El discipulado cabe decir que presenta algunas características propias. En primer lugar, vemos que los discípulos descubren algo original en la relación con Jesús. No fueron ellos los que escogieron a su maestro, fue Cristo quien los llamó y los eligió. Esa llamada, esa vocación, se podría decir que es la primera experiencia del discípulo, de nosotros los discípulos. La primera experiencia que tenemos del Maestro es su llamada. Ahí podemos nosotros percibir el amor, podemos percibir la mirada misericordiosa, la predilección de Dios por cada uno de nosotros. Y se manifiesta en una llamada gratuita, en una llamada que no pide nada a cambio. Por eso repetimos con San Pablo, Él nos amó primero. Dios sale primero a nuestro encuentro. Es Dios quien nos elige para conocerle. Jesús expresa este principio, este pensamiento con la famosa frase del Evangelio: no me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes.
después de la llamada que hemos visto en este inciso A, vemos también que en el Nuevo Testamento la acogida al misterio de Dios pasa por la escucha de Jesús. Por eso, el escuchar que se nos presenta en la Biblia es una condición básica, una condición permanente del discípulo. Aquel que desea seguir a Jesús y le sigue por el camino, tiene que estar constantemente escuchando lo que dice el Maestro. El escuchar en la Biblia indica abrir el corazón a las enseñanzas del Maestro. Y no solo abrir el corazón, sino posteriormente poner en práctica la palabra que enseña el Maestro a quien se sigue. Muy bien. En el inciso B, luego del llamado, que fue el inciso A, y luego de la escucha, que fue el inciso B, viene la respuesta en concreto. ¿Y cuál es esta respuesta? Es el seguimiento. Podríamos decir que el primer momento es por parte de Dios, la llamada es por parte de Dios. El segundo momento es la escucha, que es una percepción del hombre. El hombre percibe que Dios lo llama. Y la respuesta en concreto, que es el seguimiento, es un estímulo ante la llamada que ha hecho Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa con el seguimiento? Sucede que el seguimiento conlleva una serie de implicaciones, eso lo sabemos. En el caso de los apóstoles, el discipulado se concretó en el seguimiento físico, es decir, que implicaba ante todo asumir el estilo de vida de Jesús, el estilo de vida itinerante del Maestro. Es decir, si antes, Mateo era recaudador de impuestos, ahora será predicador, ahora irá en el camino con Jesús, deja ese oficio, se podría decir, y ahora asume el estilo de vida de Jesús, ahora camina por los pueblos, juntamente con Jesús. Implica un esfuerzo físico, ¿sí? En el caso de los discípulos. Hay algo curioso, y es algo que se remarca en el documento de Aparecida, el documento que hemos citado al inicio. El documento nos dice que los discípulos no fueron convocados para algo, es decir, para purificarse, para aprender la ley, porque eso no fue lo que enseñó Jesús, sino que en realidad los discípulos fueron convocados para alguien, elegidos para vincularse íntimamente a la persona de Cristo. A esto se le llama la configuración con Cristo, es decir, asumir en nuestra carne, asumir en nuestra vida, en nuestro espíritu, a la persona entera de Cristo, sentir con los sentimientos de Cristo, oír con los oídos de Cristo, ver con los ojos de Cristo. ¿Sí? Muy bien. Culminamos diciendo que el seguimiento inevitablemente conduce a la misión. Por eso, cualquier persona que opte por ser cristiana habrá de saberse enviada por Jesús y, por lo tanto, misionera. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, la misión universal. Podríamos preguntarnos de dónde surge el mandato misionero. El texto de envío misionero más citado es el de Mateo 28:20, es el que vemos en la lámina. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y también este apartado número 3 hace mención de una cita de la encíclica de San Juan Pablo II, Redemptoris Missio. Eso significa las siglas, las abreviaturas que vemos en el folleto. Y dice: por medio de los apóstoles, la Iglesia recibió una misión universal que nos conoce confines y concierne a la salvación en toda su integridad, de conformidad con la plenitud de vida que Cristo vino a traer. Ha sido enviada para manifestar y comunicar la caridad de Dios con todos los hombres.
El apartado número 4 nos dice que la resurrección da alcance universal a la misión. Redemptoris Missio 16 nos dice: la resurrección da un alcance universal al mensaje de Cristo, a su acción y a toda su misión. Es decir, la resurrección es la que da un verdadero sentido a la misión. San Pablo dirá: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y nosotros podríamos decir: si Cristo no ha resucitado, vano es nuestro trabajo misionero. Por eso la resurrección da alcance universal a toda la misión de la Iglesia. Y el apartado número 5 nos dice: vayan, un mandato para todos los cristianos. Este numeral nos comparte algunas citas de la exhortación apostólica de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi. La orden dada a los 12, vayan y proclamen la buena nueva, vale también, aunque de manera diversa, para todos los cristianos. Por eso Pedro define pueblo adquirido para pregonar las excelencias de los que los llamó, del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que la misión involucra a todos los bautizados. No solo involucra a los clérigos, a los sacerdotes, no solo involucra a las monjitas, a los consagrados, sino que es algo que nos compete a todos. La Iglesia lo sabe y por tanto considera que el anuncio del Evangelio es su misión esencial. Evangelii Nuntiandi 14 nos dice que evangelizar constituye la dicha y la vocación propia de la Iglesia, es su identidad más profunda. No me he detenido tanto en estos 3 numerales porque básicamente los 3 nos hablan de una misma realidad, es decir, el envío de Jesús, el mandato misionero y el impulso de éste a la luz del misterio pascual, a la luz de la resurrección. Se le llama misión universal porque la misión de Jesús ya no puede circunscribirse a los límites de una comunidad, en este caso a los límites del pueblo judío, ¿sí?, sino que más bien la misión abarca a toda la humanidad en todos sus niveles. Es necesario también que los enviados no olviden, que los enviados no pierdan de vista el punto de referencia que da solidez al mandato misionero. ¿Y cuál es este? Este es la resurrección. Ya lo dijo San Pablo, ¿verdad? Que la resurrección es la que verdaderamente le da sentido a nuestra fe. Y nosotros podríamos decir que a partir de la resurrección nosotros tenemos un motivo por el cual seguir llevando hasta los confines de la tierra el mensaje del Evangelio. Es el encuentro con el resucitado el que vigoriza en cierto modo el mandato a la misión universal. Discípulos formadores de otros discípulos. Como bien sabemos, la misión ciertamente nos invita a extender el reino de Dios. Y en efecto, la misión extiende el reino de Dios. Sin embargo, nos es necesario ser conscientes que la misión es también formar a otros discípulos para que ellos también sean misioneros. Un claro ejemplo de esto es el trabajo en la parroquia. Viene a mi mente un ejemplo vago. Cuando yo era confirmando, yo recibí las catequesis y con la catequesis se extendió el reino de Dios porque el reino llegó hasta mi vida. Y en la catequesis se enseñan sobre Dios, sobre la Iglesia. Pero vamos a esto, ¿cuántos del grupo de confirmación en el que yo estuve son parte del trabajo misionero de la Iglesia, del trabajo misionero de la parroquia? Y podríamos decir que muy pocos se quedan misionando. Entonces, también la misión, más que a la vez que extiende el reino de Dios, también forma a otros discípulos para que estos, al conocer el querigma, el primer anuncio, también se animen a compartir el mensaje del Evangelio con los demás. Cuando hablamos de formación a otros discípulos, nos referimos no solo a formación doctrinal y bíblica, sino a una formación desde el testimonio de vida.
vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Este fue el mandato de Jesús. San Pablo ha comprendido la profundidad de esto cuando recomienda lo siguiente a Timoteo: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que a su vez sean aptos para enseñar a otros. El que ha sido evangelizado, evangeliza a su vez. Hablábamos que la solidez del mandato misionero era la resurrección y el encuentro verdadero con Cristo. Por eso, el que ha tenido verdaderamente un encuentro y ha conocido de cerca el reino se siente movido a anunciarlo. Evangelii Nuntiandi 24 nos dirá: el que ha sido evangelizado evangeliza a su vez. He aquí la prueba de la verdad, la piedra de toque de la evangelización. Es impensable que un hombre haya acogido la palabra y se haya entregado al reino sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio y anuncia. Es decir, quien ha encontrado a Cristo, quien se ha topado con el reino, no puede quedárselo solo para sí. Es tan grande el regalo, es tan grande el don del Evangelio que necesita compartirlo con los demás. Así funciona la evangelización. Anunciar el Evangelio con fe. La fe es indispensable también para realizar los signos de la presencia del reino de Dios en el mundo. Para el anuncio del reino se requiere de una fe firme y de una fe grande. A este propósito, recordamos aquella famosa frase: nadie da lo que no tiene. El folleto también nos presenta 3 pasajes evangélicos para ver cómo es que la fe es indispensable para poder compartir el mensaje del Evangelio. La primera cita bíblica es del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15. La fe como condición para entrar en el reino. Y la exclamación: crean en el Evangelio. La segunda, el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 58, nos dice: por la fe fueron realizados los milagros y las acciones salvadoras de Dios. Y el tercer pasaje bíblico, son 2 citas bíblicas, una del Evangelio según San Mateo y una del Evangelio según San Marcos. Aquí se nos dice que fue la fe de las personas la que atrajo los gestos misericordiosos y liberadores de Jesús. Estos pasajes nos muestran que solo desde la fe en el misterio es posible hacer de la evangelización una tarea fecunda, que, como lo dice el Evangelio, dé frutos al 100 por 1. Eso no quiere decir que si siento que mi fe desfallece, haga de esto un pretexto para no responder a la misión. Por el contrario, es una oportunidad para pedirle al dueño de la mies que fortalezca la fe, que fortalezca sobre todo mi fe, como lo hicieron los apóstoles en el Evangelio según San Lucas, Lucas 17. Le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Esta súplica podríamos decir que surge de un saberse limitado. Yo me siento limitado, pero tengo la esperanza de que hay alguien que está tras de mí y que está delante de mí como un soporte para la misión de la Iglesia. El numeral 9 nos dice: ser astutos como serpientes, y nos habla acerca de las dificultades en la misión. La misión no es una tarea sencilla. Los discípulos serán enviados como corderos en medio de lobos. Para responder a esta situación se requiere la sencillez, que es característica de un discípulo del reino, pero también la astucia. Y nos presenta la cita del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 16. Este apartado número 9 nos muestra de una manera bastante breve las características del misionero, pero también las dificultades que conlleva el trabajo misionero. El discípulo, nosotros los discípulos debemos contar con el fracaso, ¿sí? No siempre la misión va a ser exitosa. Tenemos que contar
con el fracaso, pero no solo con el fracaso, también con el sufrimiento. Es decir, que si somos seguidores de Cristo, si somos seguidores de Jesús, debemos ser conscientes que nuestra vida se configura con la de Cristo. Hablábamos en unas láminas anteriores de la configuración con Cristo, que significa asumir la vida de Cristo, ¿sí? Y sabemos que Cristo fue perseguido, conoció, como lo hemos escuchado en el Evangelio, Él experimentó el rechazo, Él experimentó el abandono y sobre todo de parte de los más allegados, de aquellos que eran sus amigos, y experimentó lo más difícil, la muerte en la cruz. Es decir, debemos de contar con el fracaso, un aparente fracaso, porque al final de todo la cruz es victoria. Entonces podríamos decir, si eso le sucedió al maestro, ¿qué le sucederá al aprendiz? ¿Qué nos sucederá a nosotros que le seguimos? Una vez el Papa Francisco dijo que en la misión cristiana no existe la bandera de la tranquilidad. Las dificultades y la tribulación forman parte de la obra de la evangelización, y esas deben ser nuestras oportunidades para confiar en el Señor y verificar asimismo la autenticidad de nuestra fe. Es justamente allí, en medio de los lobos, en medio del fracaso, en medio de la intranquilidad, donde somos enviados a la misión. Allí podríamos decir que somos enviados por el Maestro, en medio de los lobos. ¿Y dónde es este lugar? Puede que ese lugar sea nuestro trabajo, puede que sea nuestra estadía en la universidad, puede que sea en la casa. Allí mismo el Señor nos llama a la misión, con la mansedumbre de las palomas y con la sagacidad, con la astucia de las serpientes. Gratis lo han recibido, entréguenlo gratis. Jesús ha expresado que el obrero del reino tiene derecho a su sustento, lo dice en el Evangelio según San Mateo. Con todo, el anuncio del reino nunca deberá de perder de vista la gratuidad con la que nos ha sido otorgado el don de Dios. ¿Sí? La conclusión será que el anuncio del reino deberá hacer sentir la experiencia de la gratuidad de Dios por nosotros. Dios que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. El anuncio del reino debe ser gratuito. Pero podríamos preguntarnos en qué consiste esta gratuidad. Y es sencilla la respuesta. La respuesta consiste en dar y en darse. No solo dar, sino darse, darme yo total y completamente. Y lo más importante, sin esperar nada a cambio. Al inicio de este apartado número 10, el folleto pues nos habla del derecho que tiene el obrero de tener sustento. Y sin embargo, no es posible concebir a un religioso, digamos un sacerdote, que no quiera administrar un sacramento por el hecho de que la familia no pueda pagarlo. Es raro, pero puede suceder. De todo hay en la viña del Señor, diría mi abuelita. O para no ir tan lejos, imagínense ustedes a un ministro de la comunión que después de haber dado la comunión al enfermo espere recibir una ofrenda. Lo malo no está en la ofrenda, que de corazón las personas lo dan al siervo de Dios. Incluso hasta las más carentes de recursos económicos son las que más dan ofrenda. Lo malo está en el deseo a ser retribuido por algo que Dios da y concede de una manera gratuita. Este don de la gratuidad del Evangelio, de la gratuidad de Dios, nos hace recordar la Pascua de Jesús en el mundo, cómo Dios tuvo la gratuidad de enviar a su Hijo, y la gratuidad de su Hijo al dar la vida por amor a nosotros, los hombres, a la humanidad. Reflexionar sobre este don, sobre lo gratis que es el Evangelio, el reino de Dios, hace que la misión tenga un mayor impacto.
y sobre todo va a tener un mayor impacto en una sociedad donde lo gratuito podríamos decir que ha perdido todo su valor, porque nos mueven valores económicos e incluso a veces valores utilitaristas y comerciales. Es decir, te doy y me das, ¿verdad? Siempre hay una espera de retribución. Este apartado quiere que seamos conscientes que la gracia es gratis. La gracia de Dios es totalmente gratis. Dios no nos cobra. La intención es extender el reino de Dios. Si alguien quiere ayudar al misionero, pues eso es añadidura. Pero la obra de Dios, la misión, va a ser siempre gratuita. Pues muchas gracias, queridos hermanos, por su atención. Que Dios los bendiga. Espero se hayan podido aclarar algunas ideas acerca del tema y a lo largo de la semana vamos a tener algunas actividades que vamos a estar realizando, algunas preguntas que se les van a enviar a través del grupo de WhatsApp. Que Dios los bendiga. Vamos a culminar este momento de formación invocando a nuestra Madre Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nos bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.